Piensa en la persona más rica que conoces. Probablemente conduce un coche de lujo, viste ropa cara y vive en la casa más grande de la ciudad. Olvídate de todo lo que acabas de imaginar. Porque cuando los investigadores estudiaron a 10.000 millonarios en 2018, el 79% no heredó nada. El 31% nunca ganó 6 cifras en un solo año. Y las profesiones más comunes no eran médicos ni abogados, sino ingenieros, contadores y profesores. Décadas de investigación sobre lo que distingue a los ricos del resto llevaron a una conclusión que contradice todo lo que la cultura moderna enseña sobre el éxito, que la ventaja a largo plazo no proviene de ser brillante, sino de no ser siempre estúpido. Los millonarios de estos estudios no intentaban en absoluto parecer ricos. Evitaban sistemáticamente los errores que arruinan a todos los demás. Y el primer error que evitan podría ofenderte. El desayuno de Warren Buffett cuesta exactamente $3.17 o menos. Y cada mañana va a McDonald's y pide uno de 3 platos según el comportamiento del mercado. 2 hamburguesas de salchicha por 261, salchicha con huevo y queso por 295, o tocino, huevo y queso por 317. En un documental de HBO, explicó su método diciendo: el mercado está a la baja esta mañana, así que dejará pasar los 317 y optará por los 295. Y esto viene de un hombre con una fortuna de más de 130.000 millones de dólares. La casa que ocupa desde 1958 costó $31.500, lo que equivale a unos $330.000 actuales. Y su casa de 6.500 pies cuadrados en Omaha ahora vale unos $1,4 millones, mientras conduce un Cadillac de 2014 que compró con descuento, aunque dañado por el granizo. Su hija declaró a la BBC que conserva los coches hasta que le dice que la situación se está volviendo vergonzosa y que es hora de comprar uno nuevo, ya que solo recorre 3.500 metros al año. Pero lo que la mayoría de la gente pasa por alto es el razonamiento detrás de este comportamiento. El fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, falleció en 2018 con un patrimonio neto de $58.000 millones tras conducir un Volvo de 1993 durante más de 20 años, volar en clase turista, alojarse en hoteles económicos y cortarse el pelo en países en desarrollo para ahorrar dinero. En 2008, declaró a un periódico sueco que normalmente intenta cortarse el pelo cuando está en un país en desarrollo, explicando que la última vez fue en Vietnam. Y en una aparición televisiva, afirmó con orgullo que, si lo miran ahora, no cree que lleve nada que no haya comprado en un mercadillo. Se consideraba tacaño, pero la palabra significaba algo distinto de lo que se piensa. Sam Walton se convirtió en el hombre más rico de Estados Unidos al morir en 1992. Conducía una camioneta Ford F-150 de 1979 con cajas para sus perros de caza. Respondió a los periodistas que le preguntaron por qué, diciendo que simplemente no creía que un estilo de vida ostentoso fuera apropiado y cuestionando cómo se supone que debe transportar a sus perros en un Rolls Royce. Ese camión ahora se encuentra en el Museo del Patrimonio de Walmart, donde los empleados hacen fila para tocar la manija de la puerta, llamándolo el regalo de la frugalidad. Y el simbolismo importa más de lo que se esperaría. El estudio de Ramsay reveló que el 93% de los millonarios usa cupones todo el tiempo o parte del tiempo. El 85% compra con una lista de la compra escrita y gasta un promedio de $412 al mes en comestibles, frente a los $647 de los no millonarios. Casi el 75% nunca ha tenido saldo en su tarjeta de crédito, lo cual no se trata de ser tacaño, sino de comprender que cada dólar gastado en estatus es un dólar que no se capitaliza. Y la capitalización es donde reside la verdadera riqueza. Buffett dedica el 80% de su jornada laboral a leer, lo que equivale aproximadamente a entre 5 y 6 horas diarias consumiendo información. Al principio de su carrera, leía entre 600 y 1.000 páginas al día. Su reto para los estudiantes de la Escuela de Negocios de Columbia era leer 500 páginas como esta todos los días, porque así es como funciona el conocimiento. Se acumula como el interés compuesto. Y todos pueden hacerlo, pero les garantizo que no muchos lo harán. Los inversores exitosos describen sus oficinas como bibliotecas con escritorios. Y Todd Combs, quien ahora gestiona miles de millones en Berkshire Hathaway, declaró a la prensa que lee unas 12 horas al día y que sus oficinas son como una biblioteca. Esto no es recreación. Es el trabajo. Tom Corley dedicó 5 años a estudiar a 233 personas adineradas y descubrió que el 85% de los millonarios que se hicieron a sí mismos leen 2 o más libros al mes, mientras que el 96% lee 30 minutos diarios para formarse o superarse.
Solo el 3% lee principalmente por entretenimiento y, mientras tanto, 2/3 ven menos de una hora de televisión al día. Un estudio actualizado de Sarah Stanley Follow en 2018 reveló que los millonarios pasan solo 2 horas y media semanales en redes sociales, frente a las 14 horas del estadounidense promedio. De lo que nadie habla es el patrón que se desprende de estas cifras. Los ricos protegen su tiempo para pensar con la misma intensidad que otros protegen sus pertenencias. Y Buffett lo protege explícitamente al insistir en dedicar mucho tiempo casi todos los días a sentarse y pensar. Se dice que Bill Gates quedó impactado por la transparencia con la que Buffett mantiene su agenda, reservando tardes enteras solo para leer y pensar. Un inversor exitoso tomó una decisión crucial al principio de su carrera legal cuando se preguntó, ¿quién es mi cliente más valioso? Decidió que era el mismo y luego decidió venderse una hora al día. Esa hora se volvió innegociable, sin reuniones ni llamadas, solo aprendizaje concentrado. Y esa única decisión se multiplicó durante décadas hasta convertirse en miles de millones. La matemática es simple, pero la mayoría de la gente nunca lo hace porque una hora diaria de aprendizaje concentrado equivale a 365 horas al año. Y en más de 30 años, eso equivale a 10.950 horas de conocimiento acumulado que tu competencia no posee. Warren Buffett tiene una bandeja física en su escritorio etiquetada con letras rojas demasiado duro, y las ideas de inversión, los prospectos y los documentos financieros que parecen demasiado complejos simplemente llegan allí sin remordimientos. Sin segundas intenciones, solo con limitaciones reconocidas. El principio detrás de este comportamiento contradice todo lo que se les enseña a las personas ambiciosas, porque los inversores exitosos dividen el mundo en 3 categorías: dentro, fuera y demasiado duro. Y deben tener una visión especial, o, de lo contrario, todo irá a la cesta de los demasiado duros, sin excepción. En la reunión de Berkshire de 2006, alguien preguntó sobre invertir en empresas de atención médica y la respuesta fue inmediata. La atención médica tendía a acumularse en la pila de gastos demasiado difíciles debido a su complejidad y a los desafíos éticos, y rechazaban posibles retornos simplemente porque quedaba fuera de su ámbito de competencia. Este concepto surgió en un discurso pronunciado en 1994 en la USC, donde la enseñanza decía, imagina que tienes un boleto con solo 20 ranuras que representan todas las inversiones que puedes hacer en tu vida. Y una vez que perforas la tarjeta, no puedes hacer más inversiones. Bajo esas reglas, uno pensaría muy detenidamente en lo que hace y se vería obligado a concentrarse en lo que realmente ha pensado. La extensión de esta idea revela algo que la mayoría de la gente pasa por alto, y es que no van a tener 20 grandes ideas en su vida, sino 5, 3 o 7. Puedes enriquecerte con 5, 3 o 7. Pero lo que no puedes hacerte rico es intentar conseguir uno cada día. Cuando la señora Rose Blooming vendió Nebraska Furniture Mart a Buffett en 1983, él no pudo pagarle con acciones de Berkshire porque ella no entiende de acciones. Entiende de efectivo. Entiende de muebles. Entiende de bienes raíces. Compraba 5.000 mesas auxiliares en una tarde porque los muebles eran de su competencia. Pero las acciones no, y tenía la sabiduría de distinguir la diferencia. Esa sabiduría la hizo rica más allá de lo que la mayoría de los inversores con formación alcanzarían jamás. Buffett compró acciones de Coca-Cola en 1988 por aproximadamente $1. 3.000 millones y la ha mantenido durante 35 años a través de múltiples recesiones y caídas de mercado, sin vender nunca. Y esa posición ahora vale más de $25.000 millones, sin incluir dividendos. Su participación en American Express data de los 1962 segundos adquiridos durante 60 años tras el escándalo del aceite para ensaladas, cuando las acciones se desplomaron y otros inversores entraron en pánico. Y mientras todos los demás vendían, él compraba y luego se quedaba de brazos cruzados durante 6 décadas. Según el informe anual de Buffett de 1988, cuando poseemos participaciones en empresas destacadas con directivos excepcionales, nuestro periodo de tenencia favorito es para siempre. No hasta que el mercado se caliente. No hasta que ganes un 20% para siempre. Su carta a los accionistas de 2023 reforzó este principio al explicar que la lección de Coca-Cola y American Express es que cuando encuentras una empresa realmente maravillosa, perseveras porque la paciencia tiene recompensa. Y un negocio excelente puede compensar las muchas decisiones mediocres inevitables. Las matemáticas que demuestran este trabajo cuentan la historia real. Berkshire Hathaway ha logrado ganancias anuales compuestas del 19,9% desde 1965 hasta 2024, mientras que el S&P 500 obtuvo una rentabilidad del 10,4%.
La rentabilidad total de Berkshire asciende al 5,52284%. No es una errata. El mecanismo detrás de esto se explicó claramente. Se necesita carácter para quedarse con todo ese dinero sin hacer nada. Y no llegué donde estoy persiguiendo oportunidades mediocres. La mayoría de los inversores no toleran la inacción porque el ansia de hacer algo supera el análisis racional. La mayor parte de la riqueza de Buffett se acumuló después de los 50 años, lo que demuestra el poder de la capitalización exponencial cuando se combina con paciencia. Porque el dinero grande no está en comprar y vender, sino en esperar. Las acciones, el mercado es un mecanismo para transferir dinero del impaciente al paciente. Y cada transacción que realizas grava tu patrimonio a través de comisiones, diferenciales entre oferta y demanda, impuestos sobre las ganancias de capital y el coste psicológico de la toma de decisiones constante. Los ricos comprenden que la inacción, cuando es apropiada, supera la actividad. Hay una conferencia de Harvard de 1995, revisada en 2005, que cataloga las trampas mentales que destruyen a la mayoría de los inversores a través de 25 causas de errores de juicio. Cada una está documentada, explicada e ilustrada con ejemplos reales. Comprender estos patrones distingue a los ricos del resto. La tendencia a la superrespuesta a la recompensa y el castigo es la más importante, ya que nunca se debe pensar en otra cosa cuando se debe considerar el poder de los incentivos. Una observación que vale la pena recordar. En décadas de negocios, nadie ha visto un informe de consultoría de gestión que no concluya con el mismo consejo, que este problema requiere más servicios de consultoría de gestión. La tendencia a evitar la duda explica por qué los inversores toman decisiones precipitadas, ya que el cerebro se apresura a eliminar la incertidumbre tomando decisiones rápidas impulsadas por la incertidumbre y el estrés. Las condiciones exactas presentes durante la volatilidad del mercado. La tendencia a evitar la inconsistencia revela por qué las personas se aferran a creencias obsoletas, ya que el cerebro conserva espacio de programación al ser reacio al cambio. Y una vez que te has comprometido públicamente con una tesis de inversión, tu mente torturará la realidad para que encaje, incluso cuando la evidencia demuestre que estás equivocado. La tendencia a la superreacción de privación es la aversión a la pérdida, y la pérdida parece doler mucho más de lo que la ganancia parece ayudar. La investigación de Connorman y Tversky recibió el Premio Nobel en 2002 por demostrar que las pérdidas son psicológicamente 2 veces más poderosas que las ganancias equivalentes, lo que explica por qué las personas mantienen posiciones perdedoras durante demasiado tiempo y venden las ganadoras demasiado pronto. La tendencia a la prueba social impulsa las burbujas del mercado mediante una tendencia automática a pensar y actuar como el hombre ve pensar y actuar a su alrededor. Se desencadena durante la confusión y el estrés, justo cuando los mercados se vuelven más peligrosos. Todos compran, así que hay que ser inteligente. Todos venden, así que más vale que tú también vendas. La más peligrosa es la tendencia a la paloa, que consiste en sufrir consecuencias extremas por la confluencia de tendencias psicológicas que favorecen un resultado determinado. Y la acción simultánea de múltiples sesgos crea desastres. Esto es lo que ocurrió en 2008. Esto es lo que ocurre en cada burbuja. En una reunión de 2023, se identificó la tendencia más destructiva. Y si hubiera que nombrar un factor que predomina en las malas decisiones humanas, sería la negación. Porque si la verdad es lo suficientemente desagradable, la mente de las personas les juega una mala pasada y creen que no está sucediendo realmente. Los ricos se entrenan para reconocer estos patrones en sí mismos y en los demás, y esa sola conciencia previene la mayoría de las decisiones catastróficas. El matemático alemán Carl Jacobi dio un consejo que cambió la forma de pensar de los inversores exitosos cuando dijo: invierte. Siempre invierte. En lugar de preguntar cómo tener éxito, te preguntas qué garantiza el fracaso y luego lo evitas sistemáticamente, lo cual es el pensamiento inverso. Dime dónde voy a morir para no ir allí. Y la aplicación práctica es que la regla número 1 de Buffett es nunca perder dinero. Y la regla número 2 es nunca olvidar la regla número 1. No ganar la mayor cantidad de dinero posible, sino evitar perder dinero. El concepto de círculo de competencia apareció en la carta de Buffett a los accionistas de 1996, donde escribió que lo que un inversor necesita es la capacidad de evaluar correctamente las empresas seleccionadas. El tamaño de ese círculo no es muy importante, pero conocer sus límites es vital. Si se pregunta si algo está dentro de su círculo de competencia, esa es la respuesta. Probablemente no. El pensamiento de segundo orden proviene del libro de Howard Marks, Lo más importante, publicado en 2011. El pensamiento de primer orden afirma que las perspectivas son favorables,
por lo que las acciones subirán. Mientras que de segundo orden afirma que todos los demás están vendiendo por pánico, pero la empresa es sólida, así que debería comprar. La pregunta clave siempre es, ¿y luego qué? El análisis premortem fue formalizado por el psicólogo Gary Klein en 1998 y un estudio de 1989 realizado por investigadores de la Universidad Wharton de Colorado. Cornell descubrió que este método aumentaba la capacidad de predecir con precisión los riesgos en un 30%. El proceso es sencillo. Supongamos que su decisión fracasó estrepitosamente. Ahora, genera razones para ello. Esto revela los puntos ciegos antes de que le cuesten dinero. El margen de seguridad proviene del análisis de seguridad de Benjamin Graham, publicado en 1934 libros, y se refiere a la diferencia entre valor intrínseco y el precio de compra. La definición de Graham establece que la función del margen de seguridad consiste, en esencia, en hacer innecesaria una estimación precisa del futuro. Buffett lo definió como las 3 palabras más importantes en la inversión. Estos modelos no requieren ingenio, sino disciplina. Los ricos los usan constantemente, mientras que la mayoría los aprende, los admira y luego los ignora bajo presión. El Estudio Nacional de Millonarios de Ramsay Solutions encuestó a 10,000 participantes entre 2017 y 2018, lo que lo convierte en el estudio más grande jamás realizado. Los hallazgos contradicen todas las suposiciones sobre la riqueza en Estados Unidos. El 79% no recibió herencia alguna, mientras que solo el 3% heredó 1 millón o más, y el 80% provenía de familias de ingresos medios o inferiores, mientras que solo el 2% provenía de familias de ingresos altos. Se trata de millonarios hechos a sí mismos, no de hijos de un fondo fiduciario. Solo el 15% ocupaba puestos de alta dirección, como vicepresidente o secretario, y el resto eran gerentes intermedios, contribuyentes individuales o propietarios de pequeñas empresas. El 93% atribuía su riqueza al trabajo duro en lugar de a los altos salarios. La estadística que desmiente las suposiciones de la mayoría es que 1/3 nunca ganó 6 cifras en un solo año laboral. Y 1/3 de los millonarios nunca ganó $100,000 anuales, pero se convirtieron en millonarios de todos modos. El tiempo promedio para alcanzar la condición de millonario fue de 28 años y la edad promedio al alcanzarla fue de 49 años. Las 5 profesiones principales fueron ingeniero, contador, maestro, administrador y abogado. Y los médicos no figuraron entre las 5 primeras. Las carreras que crean más millonarios no son las glamurosas, sino las estables, con ingresos moderados que se pueden ahorrar e invertir de forma constante durante décadas. La investigación original de Thomas Stanley, realizada en 1996, encuestó a 11,000 personas con un alto patrimonio y descubrió que entre el 80% y el 85% de los millonarios pertenecen a la primera generación de ricos. Solo el 23,5% poseía un coche del año modelo actual. Aproximadamente el 50% no vive en barrios exclusivos. El 97% son propietarios de vivienda. El 40% no tiene hipoteca. Solo el 27% construyó la casa de sus sueños y solo el 9% mantuvo acciones durante menos de un año. Estos no son comerciantes. No son especuladores. Son acumuladores pacientes. Los datos del trimestre 3204 de Fidelity muestran que 654,000 estadounidenses son millonarios con planes 401k, un máximo histórico, con una tasa de ahorro promedio del 14,2%. También un récord histórico. Un estudio de Fidelity de 2012 reveló que el 86% de los millonarios se hicieron a sí mismos. El patrón es claro: ingresos moderados, alta tasa de ahorro y un horizonte temporal amplio. Nada atractivo ni emocionante, solo matemáticas que se acumulan durante décadas. John Templeton fue nombrado por la revista Money en 1999 como posiblemente el mejor selector de acciones del siglo. Y su jugada legendaria llegó en 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa y los mercados entraron en pánico. Pidió dinero prestado para comprar 100 acciones de 104 empresas que cotizaban a $1 o menos, con 34 de ellas en quiebra. Solo 4 perdieron su valor, mientras que obtuvo ganancias sustanciales con el resto. Su principio era que el momento de máximo pesimismo es el mejor para comprar. Todos pensaron que estaba loco, pero las matemáticas le dieron la razón. Durante la burbuja de 1,992 Templeton apostó en corto en acciones tecnológicas en su apogeo, calificándolas de locura temporal y de una oportunidad única.
Se centró específicamente en acciones que se acercaban al vencimiento de los periodos de bloqueo de 6 meses posteriores a la salida a bolsa, porque anticipó correctamente las ventas de los ejecutivos. Cuando la burbuja estalló, amasó una nueva fortuna. Michael Burr comenzó a operar en corto en el mercado inmobiliario en 2005 y 2006, prediciendo un colapso en la segunda mitad de 2007, y pagó primas masivas en swap de incumplimiento crediticio mientras la burbuja seguía inflándose. Los inversores se rebelaron. Algunos exigieron retirar capital, y sus socios pensaron que había perdido la cabeza. Él mismo ganó $100 millones y generó entre 725 y 800 millones para sus inversores. Y todos los que dudaron de él perdieron la oportunidad, mientras que quienes confiaron en su análisis ganaron. La inversión de Buffett en Bank of America en 2011 destaca porque, cuando el banco se enfrentaba a las consecuencias de la crisis financiera, invirtió $5,000 millones en acciones preferentes en el momento de máximo pesimismo. Su principio era tener miedo cuando otros son codiciosos y ser codicioso cuando otros tienen miedo. A finales de los 1990 segundos, mientras todos perseguían las acciones tecnológicas, Buffett compró 130 millones de onzas de plata cerca de mínimos históricos y la gente se burló de por perderse la revolución de Internet. Meses después, la burbuja de las .com estalló. La plata mantuvo su valor, pero las acciones tecnológicas no. El patrón se repite en la carrera de todo inversor exitoso. Cuando todos compran, venden, y cuando todos venden, compran. Pero esto requiere la fortaleza psicológica para actuar cuando todo tu sistema nervioso te grita que sigas a la multitud. Hay un famoso discurso de 1986 en la escuela de Harvard que describe caminos garantizados a la miseria. No caminos al éxito, sino caminos al fracaso garantizado. Y el consejo era, haz estas cosas si quieres ser miserable. De lo contrario, evítalas por completo. Primero, está la ingestión de sustancias químicas para alterar el estado de ánimo o la percepción. Alcohol, drogas, cualquier cosa que afecte el juicio, porque el cerebro es tu única ventaja competitiva. Y si lo dañas, estás perdido. Segundo, está la envidia, porque el camino más rápido a la miseria es resentirse por lo que tienen los demás, lo cual corroe el juicio y arruina las relaciones. Tercero, está el resentimiento, porque guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. El cuarto es ser poco confiable. Y si dominas solo este hábito, contrarrestarás con creces el efecto combinado de todas tus virtudes, por grandes que sean, porque la falta de confiabilidad destruye cualquier oportunidad que se te presente. El quinto es aprender solo de la experiencia personal. Y esta receta es una fuente infalible de miseria y logros mediocres, porque los ricos aprenden de los errores de todos, no solo de los suyos. Convertir la historia y la biografía en manuales de instrucciones. Sexto, resistir tras los reveses, porque los ganadores caen, pero los perdedores se mantienen. El séptimo es la ideología extrema, que nos enreda, porque cuando nos comprometemos con una ideología, dejamos de pensar y simplemente nos defendemos, mientras que la riqueza requiere un pensamiento flexible en lugar de posturas rígidas. Un punto adicional de un discurso en la USC preguntó qué es lo que realmente falla en la vida y que queremos evitar, ofreciendo una respuesta tan fácil: la pereza y la falta de fiabilidad. Porque si no eres fiable, no importan tus virtudes. Los ricos también evitan la inflación del estilo de vida. Un estudio automotriz de Experian reveló que más del 60% de las personas que ganan más de $250,000 no conducen autos de lujo, sino Toyotas, Hondas y Fords. El estudio Millionaire Next Door reveló que muchas personas que viven en casas caras y conducen autos de lujo en realidad no poseen mucha riqueza, mientras que muchas personas con grandes fortunas ni siquiera viven en barrios exclusivos. Buffett captó esta filosofía a la perfección cuando preguntó, ¿me harían más feliz 10 casas? Señaló que las posesiones te dominan en algún momento y dijo que no le gusta una comida de $100 tanto como una hamburguesa de McDonald's, porque así es como está hecho. Los ricos reconocen que cada compra de estatus lastra el crecimiento compuesto. Por lo tanto, prefieren el interés compuesto a la señalización. Hay un concepto que vale la pena recordar sobre la adquisición de sabiduría. No es solo algo que se hace para progresar en la vida, sino un deber moral, y significa que uno está enganchado al aprendizaje permanente. Las personas exitosas no son las más inteligentes, ni a veces las más diligentes, pero son máquinas de aprender que se acuestan cada noche un poco más sabias que al despertarse. El éxito en la vida depende menos de la inteligencia que de la capacidad de atención, que es la capacidad de concentrarse en una cosa hasta dominarla y luego pasar a la siguiente. La inteligencia importa menos que la persistencia. La persistencia importa menos que la dirección.
pero las tres requieren atención. En los modelos mentales, surge el principio de que se deben tener múltiples modelos. Porque si solo usas uno o dos, la naturaleza de la psicología humana te obliga a manipular la realidad para que se ajuste a tus modelos. Lo que necesitas es un conjunto de modelos mentales en tu cabeza, provenientes de múltiples disciplinas como la física, la psicología, la economía, la biología y las matemáticas. Los ricos piensan en décadas, no en trimestres o años, sino solo en décadas. El experimento del malvavisco de Stanford, realizado durante los 1970 segundos, sugirió inicialmente que los niños que retrasaron la gratificación obtuvieron mejores resultados. Y aunque estudios de replicación de 2018 demostraron que el contexto económico explica gran parte de la varianza, el hallazgo práctico es relevante. Los niños se confiaron en recibir una recompensa, esperaron un promedio de 12 minutos, mientras que aquellos con experiencias poco fiables esperaron solo 3 minutos. El entorno y la confianza moldean el autocontrol tanto como la capacidad innata. La lección es que puedes entrenarte para la gratificación diferida, pero primero requiere generar confianza en ti mismo. Bill Gates dijo una vez que Buffett le dio mejor consejo que jamás recibió. Y no se trataba de negocios ni inversiones, sino de que siempre se puede decir que no, porque quienes no saben decir que no tienen un problema. Gates empezó a rechazar el 98% de las solicitudes y su productividad se duplicó. El conocimiento se acumula como el interés. Pero a diferencia del dinero, el conocimiento se acumula más rápido cuanto más se tiene, porque la nueva información se conecta con los marcos existentes. Y cada conexión facilita la siguiente. Por eso Buffett dedica el 80% de su tiempo a leer, porque no consume información, sino que enriquece su entramado. Parecer rico es caro, mientras que serlo requiere parecer común y corriente. Y los millonarios que viven en casas modestas y conducen coches de hace décadas han descubierto algo que la mayoría de la gente pasa por alto, que las señales de estatus son caras. Y cada dólar gastado en señales es un dólar que no puede enriquecerse. La investigación es clara. El 60% de las personas que ganan más de $250,000 no conducen coches de lujo. El 97% de los millonarios son propietarios de vivienda, pero solo el 27% construyó la casa de sus sueños. Y el 50% no vive en barrios exclusivos. Podrían permitírselo, pero deciden no hacerlo. Esto no se trata de privación, sino de una evaluación lúcida de las desventajas. Porque un auto de lujo de $100,000 versus un auto confiable de $30,000 significa una inversión de $70,000. Y con una rentabilidad del 8% a 30 años, esos $70,000 se convierten en $74,000. El auto de lujo no vale nada, mientras que la diferencia invertida supera los $700,000. La elección se hace evidente al ver las matemáticas, pero la mayoría de la gente nunca hace el cálculo porque siente la presión social de demostrar estatus y obedece. Los ricos resisten esa presión porque entienden que la verdadera riqueza es la libertad, no las señales. El principio de Buffett aplica aquí cuando dijo que las posesiones te poseen en algún momento, porque una casa más grande requiere más mantenimiento, un seguro más alto, mayores costos de calefacción y aire acondicionado, más tiempo para administrarla y menos tiempo para generar riqueza, más estrés al preocuparse por ella y menos espacio mental para decisiones importantes. Los ricos evitan esta trampa. Inbar Comprá dijo, «Soy tacaño y orgulloso». Y no se enorgullecía de ser tacaño, sino de no dejarse llevar por la presión social. Orgulloso de tomar decisiones basadas en sus valores y no en las expectativas de los demás. Ese orgullo liberó miles de millones para capitalizarse durante décadas. Existe un concepto en la economía del comportamiento llamado adaptación hedónica. Compras un auto de lujo y te sientes genial durante 2 semanas, luego se vuelve normal. O compras una mansión y te encanta durante un mes, luego simplemente es donde vives. El aumento de felicidad es temporal, pero el daño financiero es permanente. Los ricos conocen este patrón. Así que se saltan por completo la rutina hedónica y encuentran su felicidad en otras partes, en el aprendizaje, en las relaciones, en el trabajo que importa, no en la dosis temporal de dopamina de una compra de lujo. Por eso mueren ricos, mientras que las personas con ingresos más altos a menudo mueren en la ruina. Hay una comparación con el béisbol que ilustra este principio. Imagina un béisbol sin estriques cantados, donde podrías pararte en el plato y ver pasar un lanzamiento tras otro esperando el justo en tu punto ideal. Y cuando la gente te grita, «swing, maldito», los ignoras. Eso es invertir. Porque no hay estriques cantados.
Las oportunidades son buenas y no hay que arriesgarse en cada lanzamiento. Se puede esperar la oportunidad perfecta. La mayoría de los inversores no esperan porque sienten presión para actuar y esa presión les cuesta todo. La evidencia sugiere que la mayor parte de la riqueza la construyen inversores que dominan la inacción estratégica, esperando décadas la oportunidad adecuada y actuando con decisión dentro de su ámbito de competencia. No diversificar entre 30 acciones, sino concentrarse en las 3 o 4 que realmente entienden. La diversificación es protección contra la ignorancia y tiene poco sentido si sabes lo que haces. Los ricos se concentran, mientras que los temerosos diversifican. Y hay una enorme diferencia entre ambos enfoques. Pero la concentración requiere acertar. Y acertar requiere un conocimiento profundo. Y un conocimiento profundo requiere años de estudio. Por eso importa la lectura. Por eso importa el tiempo para pensar. Por eso importa la pila de tareas difíciles. Porque no puedes concentrarte sin una comprensión genuina. No puedes tener una comprensión genuina sin ponerte a trabajar. Y no puedes trabajar si estás ocupado comerciando, creando redes y aprovechando cada oportunidad. Los ricos se ganan el tiempo para el trabajo profundo negándose a todo lo demás. Y no son antisociales, sino estratégicos. Entienden que las relaciones superficiales en las conferencias generan oportunidades superficiales, mientras que la experiencia profunda genera oportunidades asimétricas, las que se acumulan durante décadas. Cuando aparecen oportunidades fuera de su ámbito de competencia, las dejan pasar sin culpa ni miedo a perderlas. Solo reconocen con disciplina que este no es su juego. Y esa disciplina, repetida miles de veces a lo largo de su carrera, es lo que distingue a los ricos del resto. El pensamiento de primer orden es lo que todos practican. Las acciones tecnológicas están de moda, así que compren acciones tecnológicas. El sector inmobiliario se está apreciando, así que compren bienes raíces. Las criptomonedas están en auge, así que compren criptomonedas. Los analistas de primer orden siguen las tendencias, mientras que los analistas de segundo orden anticipan los cambios. La pregunta que separa a ambos es, ¿y luego qué? Porque las acciones tecnológicas están de moda, todo el mundo las compra y las valoraciones son extremas. ¿Y luego qué? Más gente subiendo los precios. Genial. ¿Y luego qué? Al final, nadie compra. Los precios alcanzan su punto máximo. Los primeros vendedores ganan. Y los últimos compradores lo pierden todo. Los ricos piensan 3 pasos por delante. Así que, cuando todos compran, preguntan quién compra. Y cuando todos venden, preguntan quién vende. Y esto enmarca cada decisión en términos de consecuencias, más que solo de resultados inmediatos. Es más difícil. Es incómodo, pero es lo que funciona. El análisis premortem se aplica aquí, donde asumes que tu decisión fracasa catastróficamente y te preguntas qué sucedió. Compraste en el punto más alto. ¿Por qué? Porque todos los demás compraban y tú lo seguiste. O vendiste en el punto más bajo. ¿Por qué? Porque todos los demás vendían y tú entraste en pánico. Una vez identificados los modos de fallo, puedes protegerte de ellos. Los ricos se protegen sistemáticamente estableciendo reglas como no comprar cuando las valoraciones superan ciertos niveles y no vender durante el pánico, a menos que los fundamentos hayan cambiado. Y las reglas los protegen de sí mismos, de sus propias tendencias psicológicas, de los mismos sesgos que atrapan a todos los demás. Hay una razón por la que Buffett guarda efectivo durante años, esperando oportunidades, porque no es impaciente. No teme perder oportunidades y sabe que, tarde o temprano, el mercado entrará en pánico. Y cuando lo haga, tendrá el capital para comprar lo que todos los demás se ven obligados a vender. Eso requiere una paciencia que la mayoría de la gente no tiene. También requiere confianza. Confianza en que su análisis es correcto. Confianza en que puede soportar la presión social de parecer equivocado durante años. Confianza en que el interés compuesto eventualmente justificará su disciplina. Esa confianza proviene del conocimiento, y el conocimiento proviene de leer, reflexionar y aprender de la historia. La investigación verificada revela un patrón según el cual la acumulación de riqueza proviene principalmente de lo que los millonarios no hacen. No comerciar con frecuencia. No seguir las tendencias. No inflar el estilo de vida. No diversificar excesivamente. No tomar decisiones bajo presión emocional. La habilidad no está en hacer más, sino en hacer menos. Hay un principio que vale la pena recordar. Procurar obtener más beneficios recordando siempre lo obvio que captando lo esotérico, porque las verdades obvias funcionan. Gasta menos de lo que ganas. Invierte la diferencia de forma constante. Espera décadas.
No es emocionante, pero es lo que funciona. Los millonarios estudiados no son especiales. No tienen estrategias secretas. No tienen información privilegiada. Simplemente evitan la estupidez mejor que nadie. Y reconocen que evitar la estupidez es más valioso que buscar la brillantez. Ese reconocimiento lo cambia todo. La mayoría de la gente sabe qué hacer: ahorrar de forma constante, invertir en fondos indexados, no vender por pánico, no compres lo que no entiendes. Mantente dentro de tu círculo de competencia. El conocimiento está disponible, pero la implementación es donde todos fallan. Porque la implementación requiere disciplina, y la disciplina requiere una reflexión clara sobre lo que realmente importa. Lo que realmente importa es recuperar tu tiempo. Porque la independencia financiera significa que controlas tus días. Trabajas porque quieres, no por obligación. Rechazas las oportunidades que no te convienen. Y solo aceptas las pocas oportunidades que te entusiasman. Esa libertad es lo que proporciona la riqueza. Lograrla requiere décadas de decisiones que la mayoría de la gente no tomaría. Conducir un coche viejo, vivir en una casa modesta, rechazar las vacaciones de tus amigos, invertir la diferencia mientras ellos gastan, verlos vivir mejor hoy mientras tú construyes la libertad para el futuro. Ese es el equilibrio. La pregunta es, ¿qué quieres más? ¿La apariencia de riqueza o la realidad de ella? Las señales de estatus que impresionan a desconocidos o la libertad que te cambia la vida. La mayoría de la gente elige las señales, mientras que los ricos eligen la libertad. Y esa es toda la diferencia. Ahora sabes lo que dicen los datos. Sabes lo que hacen los ricos en realidad y lo que la gente supone que hacen. Conoces los modelos mentales que usan y las trampas que evitan. La pregunta es, ¿qué harás con esta información? La mayoría de la gente verá esto, estará de acuerdo y no cambiará nada. Volver a operar con acciones que no entienden, comprar símbolos de estatus que no pueden permitirse, seguir a la multitud durante las burbujas y entrar en pánico durante las crisis. El conocimiento por sí solo no sirve de nada, porque lo único que importa es la implementación. Si quieres generar riqueza real, el camino está claro. Define tu círculo de competencia y mantente dentro de él. Crea 2 pilas de ideas y úsalas con frecuencia. Lee mucho, no por entretenimiento, sino por educación. Dedica tiempo a reflexionar y construye un entramado de modelos mentales de múltiples disciplinas. Evita las 25 causas del error de juicio humano reconociéndolas en tiempo real y previniéndolas. Utiliza el pensamiento inverso preguntándote qué garantiza el fracaso y evitándolo sistemáticamente. Incorpora un margen de seguridad en cada decisión. Realiza un análisis pre-mortem antes de asumir compromisos importantes y piensa en las consecuencias secundarias y terciarias, no solo en los resultados inmediatos. Resiste la inflación del estilo de vida, ya que cada dólar gastado en estatus es un dólar que no se puede capitalizar. Elige la libertad sobre las señales. Elige la paciencia sobre la actividad. Elige apuestas concentradas dentro de tu competencia sobre apuestas diversificadas en la ignorancia y acepta que parecerás equivocado durante años mientras tu capital se acumula silenciosamente. Di no a casi todo porque los ricos no son antisociales, sino estratégicos. Entender que los compromisos superficiales consumen el tiempo necesario para adquirir una experiencia profunda. Y la experiencia profunda es lo que genera retornos asimétricos. Desarrolle su experiencia sistemáticamente. Aprenda de la historia. Aprenda de los errores de otros. Y concentre décadas de ensayo y error en años de estudio. Cuando surjan oportunidades fuera de tu círculo, déjalas pasar sin culpa, sin miedo a perderlas, solo con el reconocimiento disciplinado de que este no es tu juego. Cuando surjan oportunidades dentro de tu círculo, actúa con decisión, concentra el capital, mantén la paciencia y deja que la capitalización haga su trabajo. Así es como se construye la riqueza. La evidencia es abrumadora.